Igual como sea, el doctor Paz, que es el que me enseñó aquí en el Hospital Revelati, y ahorita actualmente estoy en Padomi, el programa de atención a domicilio. ¿Ya? Así que sigo en el salud. El salud es lo máximo, ¿ya? Sí, ¿para qué? Ahora, tiene sus falencias administrativas, pero nosotros los médicos estamos destinados a hacer literalmente al paciente su salud mejor. Ahora, que el tema administrativo sea una cosa terrible, es otra cosa. Ya lo van a ver en quinto año cuando tengan gerencia, ¿eh? A ver, hoy día me tocó semiología suprarrenal, ¿ya? Entonces, lo voy a dividir en dos, hipofunción suprarrenal e hiperfunción suprarrenal. Ahora, yo sé que este es el primer curso que ustedes están llevando, pues, clínico, ¿de acuerdo? Y que han llevado un montón de cosas antes, así que tenemos que primero hacer un repaso de eso para poder hacer un recordaris pequeño y de ahí ponerlo bien para que ustedes lo tengan bien fijado, ¿ya? Lo primero es decirles que existen órganos importantes para el cuerpo desde el punto de vista necesarios para la vida. Buenos días, pero hay otros que no. Por ejemplo, el apéndice, la vesícula, lo retiras, puedes continuar con tu vida, eres feliz. El vaso lo puedes retirar, hasta cierto punto tienes alguna falencia, pero eres feliz. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay órganos como el corazón que lo retiras y no puedes vivir. Hay órganos como el cerebro que lo retiras y no puedes vivir. La suprarrenal es una de ellas. ¿Ya? Si tú retiras las dos suprarrenales, no puedes vivir más allá de unos 6 días según la literatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante la glándula suprarrenal, ese órgano chiquitito en forma de Y invertida, anatómicamente hablando? Es una Y invertida en las tomografías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque contiene una gran y severa cantidad de hormonas. ¿De acuerdo? Sí, pase buenos días. La endocrinología existe todavía porque las hormonas se regulan una tras otra. En otras palabras, si yo digo, ¿qué ve el neurólogo? Acá. ¿Qué ve el cardiólogo? Acá. ¿Qué ve el gastroenterólogo? Acá. ¿Qué ve el endocrinólogo? Te persinas primero antes de decir algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el endocrinólogo ve absolutamente todo. La endocrinología es el estudio de las hormonas, y las hormonas están en todas partes, como ya le deben haber dicho ya hasta el cansancio en este capítulo, ¿no es cierto? La endocrinología se encarga de regular el metabolismo y la homeostasis del mismo. Entonces, eso quiere decir que si una hormona está mal, todo el resto se vuelve alterado. ¿De acuerdo? Esa es una regla general en la endocrinología. Si yo tengo por ejemplo, hipotiroidismo. ¿Ya han visto hipotiroidismo, no? Ya. Sí. Si yo tengo hipotiroidismo, desde el punto de vista fisiológico, acordémonos del Guyton, del Constancio que hayan leído, ¿ya? Si yo tengo hipotiroidismo, si tengo una disminución de la hormona tiroidea en sangre, ¿qué va a pasar? El resto de las hormonas tienen que cubrir ese faltante, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a pasar es que el cortisol, hormona del estrés, se encarga de aumentarse en sangre para que el organismo sobreviva. ¿Entienden? Entonces, estoy tratando de dar a entender que la suprarrenal es recontra mega importante para la supervivencia del organismo. Si no lo tenemos, estamos fritos. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde viene eso? De todo esto. De lo que ya han estudiado anatómica e histológicamente. ¿De acuerdo? Corteza medular, corteza suprarrenal, médula suprarrenal, zona glomerulosa, fasciculada y reticular. La zona glomerulosa se encarga de producir mineralocorticoides. A la cabeza, aldosterona. ¿Cierto? La zona fasciculada se encarga de producir cortisol, que está regulado por filtro negativo por la ACTH. Y la zona reticulada produce andrógeno. Andrógeno, en realidad general, hormonas sexuales. ¿De acuerdo? A la cabeza, la dihidroepiandrostenediona o su porción sulfatada. ¿Estamos? Esas son las reglas generales. Ahora, el punto está en que ¿esto de dónde viene? De la famosa cascada de los esteroides, ¿cierto? Ya, eso también lo debe haber visto en fisiología, ¿cierto? Ya, ahora, ¿cómo lo aplico yo a la clínica? ¿Ven estas flechitas y los colorcitos? ¿Alguna vez se han puesto a leer y ver exactamente lo de las flechitas o solamente se han leído toda la cascada y ya está? Las flechitas, por colorcitos, representan cada una de las enzimas. Entonces, si yo tengo una de las enzimas alteradas,
todo el resto se va a decantar hacia la otra cascada. Es decir, por ejemplo, si a mí me falta esta en amarillo, ¿de acuerdo? Toda la cascada se va a ir desde la preneurona para abajo y ya no se va a producir todo lo demás. Así se interpreta. ¿Ya? Por eso que le he puesto con colorcitos, para que más o menos se entienda. Por ejemplo, si me falta la verde, que es la que más pasa en la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Eso ya lo van a ver en pediatría, no se estresen, ¿ya? Pero, si esto de aquí faltara, toda la cascada se va para acá. Y esto de aquí se suprime. Ya está. Así se interpreta, ¿ya? Esa es la forma como debes interpretarlo. Ahora, pero lo que más me va a importar en esta mañana que ustedes entiendan es el concepto de, y yo creo que ya deben conocer ese nombre, ritmo circadiano. ¿Sí? ¿Ritmo circadiano? Sí. ¿Quién es la primera vez, honestamente, quién es la primera vez que escucha el término ritmo circadiano? Todos, ¿no es cierto? Creo que todos hasta este momento ya todos saben qué es eso. Ya. Voy a definirlo de mejor manera, creo yo, si es que no ha quedado en claro el concepto de ritmo circadiano. El ritmo circadiano, o reloj biológico, como lo dirían los pacientes, ¿ya? Porque es así, hay que hablar en el argot popular también. Lo voy a decir no médicamente hablando, sino con el argot del populorum común, ¿de acuerdo? El ritmo circadiano se definiría de la siguiente manera, de manera práctica, porque, o sea, la semiología, ¿qué es? Llevar a la práctica, ¿de acuerdo? La clínica es, en general, llevar a la práctica todo lo que has aprendido en todos estos años, ¿de acuerdo? Entonces, en la práctica, el reloj biológico del organismo se lleva en la práctica haciendo 4 cosas al mismo tiempo, a la misma hora, mismo canal, ¿de acuerdo? Una es dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, comer a la misma hora y defecar a la misma hora. ¿Ya? Básicamente es eso. Porque si tú duermes a la misma hora, te levantas a la misma hora, por la cantidad de horas de sueño. Si te levantas a la misma hora, comes a la misma hora. Y si comes a la misma hora, defecas a la misma hora. ¿Por qué hago este énfasis? Porque el ritmo circadiano es el quid del asunto de la endocrinología. Todas las hormonas siguen un ritmo circadiano. Y si no seguimos nosotros el ritmo circadiano de nuestra existencia, entonces no podemos tener un régimen hormonal adecuado o hemostático correcto en nuestro organismo. Por ejemplo, si yo no duermo bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? Va a elevarse los niveles de cortisol de manera anormal. Entonces, el paciente que tiene guardias nocturnas suele tener niveles de cortisol ligeramente mayores en las noches que el común denominador. Si yo no como a mis horas, suelo aumentar de peso. Porque el cuerpo tiene régimen hormonal. Pasen, buenos días. Las hormonas tienen ciertos espacios de tiempo en el cual el cuerpo necesita para poder digerir mejor los alimentos. Está probado científicamente, y lo pueden leer en la Sociedad Americana de Nutrición, etc., que el desayuno tiene que ser antes de las 9 de la mañana, el almuerzo antes de las 3 de la tarde y la cena antes de las 9 de la noche, si no engordas. ¿Por qué? Por el ritmo circadiano. Si yo no sigo las normas del ritmo circadiano que este cuerpo tiene, entonces ya fue. Entonces yo tengo pacientes, por ejemplo, yo tengo un pacientito que era diabético, les digo para que lo tengan para la vida, ¿ya? Tengo un pacientito diabético que trabaja, es contador, pero es contador de chinos. Entonces, el hombre se desayuna a las 3 de la tarde, almuerza a las 10 de la noche y cena a las 3 de la madrugada. Se duerme a las 5 de la mañana y se levanta a la 1 para seguir trabajando. 1 de la tarde. Entonces todo su ritmo circadiano se fue al cacho. ¿De acuerdo? Es tanto así nuestro cuerpo que el ritmo circadiano se definiría también como el cómo las hormonas se comportan desde que nace el sol hasta que se pone. ¿Por qué? Porque si tú viajas de acá a Europa, por ejemplo, te da jet lag. ¿Ya? El jet lag es eso, que tu cuerpo se desreguló porque el ritmo circadiano se alteró. ¿Por qué? Porque el sol ahora sale en otro momento. Entonces mi pacientito diabético, volviendo, tenía una gran cantidad de glucosa, 400, 500, y usaba sus pastillas bien, insulina como cancha. Era un muy excelente paciente en tema de tratamiento, pero su dieta por los horarios era terrible.
Entonces le dije, ¿sabes qué? Dile a los chinos que estás en Perú y que le haces, como esos, los chinos son muy así en todo, diles que te den un trabajo y que tú lo haces al día siguiente. Entonces el presidente aceptó y con eso sus cosas se regularon normal. ¿Para qué les quiero decir? Que todo tiene que ver con esto. Ahora, volviendo al cortisol, el cortisol, y esto es algo que van a tener en la práctica médica de aquí para adelante, pasen buenos días. Van a tener que saber esto hasta el final de sus días. El cortisol es la hormona, el glucocorticoide por excelencia de la glándula suprarrenal y tiene dos picos de acción. A las 8 de la mañana, que como ven en el cuadro es entre las 7 y las 9 de la mañana realmente, y a las 4 de la tarde, que en realidad es entre las 4 y las 5 de la tarde. Ahora, ¿por qué les digo que fijen 8 y 4? Yo creo que todos ustedes han pasado por el COVID, ¿no es cierto? Obvio, todos hemos pasado por la pandemia por COVID-19, ¿sí? Ya, en esa época, más que nunca, se daba una gran cantidad de corticoides, ¿ya? Dexametasona, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, lo que termine en ona, ya, todas las zonas son corticoides, ¿de acuerdo? Ya, entonces estas zonas tienen que ser dadas a una hora específica. ¿Por qué? Porque si no, disregulas el ritmo circadiano del cortisol. ¿A qué hora se tiene que dar? 8 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Cuál es el error común? El error común es que, no, tómelo cada 12 horas, o tómelo cada 8 horas. Haces eso y desregulas esto. Si el paciente se le ocurre consumir la dexametasona a las 8 o 9 de la noche, aquí no debería haber cortisol. Y como no debe haber cortisol y lo toma, le da Cushing exógeno, que vendría a ser el exceso de corticoides cuando no debería. ¿Estamos? Entonces, el ritmo circadiano es importante hasta para la vida diaria desde el punto de vista así práctico como para el tratamiento médico. Entonces, nunca se olviden, el ritmo circadiano. Entonces, dicho esto, la insuficiencia suprarrenal es la deficiencia de glucocorticoides y o mineralocorticoides. Y o realmente debería decir andrógenos. ¿De acuerdo? Pero en esencia, la definición de insuficiencia suprarrenal se da en base al cortisol. Si no hay cortisol, no hay nada. ¿Listo? Entonces, debido a la destrucción de la glándula suprarrenal o falta de estimulación, ¿qué causa la insuficiencia suprarrenal? ¿Alguien? Nombre común. A nosotros, los catamarquinos, nos gustan los epónimos. Nombre de la insuficiencia suprarrenal, el epónimo. Síndrome de Addison. Addison, ¿no es cierto? Ya, nosotros somos la única universidad que les encantan los epónimos, ¿saben? Al resto de las universidades no les gusta. Pero a mí me encanta, ¿ya? Ahora, la enfermedad de Addison se da por destrucción de la glándula suprarrenal. ¿Qué causa la destrucción de la glándula suprarrenal? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Es autoinmune? ¿Qué? Más fuerte. Levante la mano. Pierdan el miedo. Sí. ¿Es una causa autoinmune? Sí. Autoinmune, muy bien. La primera causa a nivel primermundista. Pase, buenos días. A nivel primermundista, ¿ya? Eso es la autoinmune. O sea, la adrenalitis autoinmune es la primera causa en los Estados Unidos y en Europa. ¿Alguien más? Tuberculosis, primera causa a nivel tercermundista. Nosotros. Segundo mundista. ¿Ya? Porque nosotros lamentablemente somos un país tercermundista y somos epidemiológicamente endémicos en tuberculosis. Tú te vas a los Estados Unidos, te hacen un PPD y te sale 3 míseros centímetros. Para nosotros es nada. Dicen, tiene tuberculosis, ¿por qué? No, ya, nosotros te respiramos TB, ¿de acuerdo? Entonces, normal. Pero sí, la tuberculosis suprarrenal es la tercera más común. No le gana nada más que la pulmonar y la ganglionar. Pues como que ahí es importante, ¿ya? Entonces, esas dos son las más importantes. Ahora, ¿por qué ocurre? Nosotros tenemos una regulación de feedback negativo en la glándula suprarrenal que es bien sencillo de explicar con los mineralocorticoides. Tengo aldosterona, llega hacia el riñón por el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿La doctora Mesa sigue en anatomía? Sí. Ya, yo creo que les debe haber estado podridos también con el tema de SARA, pero no se conformen del SARA con este, ¿ya? El sistema renina angiotensina aldosterona es otro. Ah, ya, ok. El riñón va a la renina, las glándulas adrenales y luego nuevamente la aldosterona genera feedback negativo. Entonces, si tienes renina
La renina producida por el riñón hace que la glándula suprarrenal deje de producir aldosterona y con eso se regula. Ese es recontra sencillo. El otro, que creo que también es sencillo a estas alturas de la vida, es el feedback negativo que se hace por los glucocorticoides. Ahora, quiero dejar un énfasis chiquitito en el tema del estrés. Miren chicos, el cortisol es la hormona del estrés. ¿Ya? ¿Quién no estaba estresado en su santa vida? ¿Ya? Pero, tengo que aclarar, esto es importante ya para la vida también, esto es un hack para la vida, es importante, por favor. Cuando el paciente escucha estrés, ¿ya? Se acuerda el día en que su ex la dejó, ¿me entiendes? Ya, no. Cuando hablamos nosotros médicamente de estrés, lo voy a decir en sentidos prácticos, ¿ya? Yo prefiero decir las cosas de manera práctica como si estuvieras hablando con el paciente en mis clases. ¿Por qué? Porque yo creo que los formalismos técnicos ayudan mucho, ¿de acuerdo? Al alumno a poder formarse docentemente, ¿ya? Pero después en la práctica hay ciertas cositas que de repente no podemos entablar relación médico-paciente bien. Entonces mejor les digo ahorita como yo les digo a los pacientes para que ustedes sepan más o menos cómo actuar en lo que va en la vida. Cuando sean grandes y tengan licencia para matar, ya ustedes van a usar esto que estoy diciendo, ¿ya? Entonces más o menos es así. Hay estrés físico y hay estrés mental. Obvio, ¿no? Ya. Pero el estrés mental es lo que todos los pacientes te dicen. Mi novia me dejó, mi casa se incendió, mi abuelita se murió, mi perrito lo chancaron. Eso es estrés mental. Pero estrés físico es lo que a nosotros nos importa. A nosotros cuando hablamos de estrés, hablamos de estrés físico. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo está en un estado de supervivencia producto de un combate contra algún agente nocivo, que puede ser infeccioso o inflamatorio. Ejemplo, neumonía, infección urinaria, infarto cardíaco, ACV, stroke, pie diabético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, los endocrinólogos, recibimos interconsultas, hartas interconsultas, por glucosa en 250, 300 se solicita evaluación por su servicio. Y cuando llegamos a ese servicio de cardiología, acaba de pasar 2 días de un IMA-ST no elevado, está ahí, pues no, en Musicor, pues obviamente. Si está en Musicor y tiene todo el problema del mundo, va a tener la glucosa alta. ¿Por qué? Porque el cortisol está alto. El cortisol está alto por estrés. Tuvo un IMA, te da estrés, aumenta el cortisol, aumenta la glucosa. Eso es lo que hace el cortisol, aumenta la glucosa y aumenta la presión arterial. A mí me enseñaron esto, lo que les voy a decir ahorita, me lo enseñó un profesor en la pre de San Marcos. Mira, en la pre. Y hasta ahora me acuerdo. Dice así: es la hormona del estrés. Asume que tú eres un cavernícola troglodita que estás cazando, ¿ya?, en plena selva, y en eso volteas y ves un jaguar y te va a comer. ¿Qué tienes que hacer? Salir corriendo. Y para salir corriendo, ¿qué necesitas? Que tu músculo esté nutrido de todo. Entonces aumenta la presión arterial, bombeas más y necesitas el nutriente clásico, glucosa, para hacer glucólisis, ¿no es cierto? Entonces le bombeas más glucosa por gluconeogénesis del hígado. ¡Fua! Le metes todo y con eso el músculo es feliz. Conclusión: el cortisol por estrés aumenta los niveles de glucosa y de presión arterial. Un paciente con alta cantidad de cortisol en sangre puede generar hipertensión arterial o diabetes. Simple. ¿Estamos? Entonces, yo tengo un paciente con hipertensión arterial, diabetes, tengo que pensar estrés. Puede ser por X cosas. Ahora, actualmente existe un concepto de estrés crónico, que no voy a entrar porque es totalmente debatible. Pero el estrés crónico es el que más le importa a los pacientes porque están todos los TikToks. Que mi estrés me ha generado un cortisol alto y por eso no puedo bajar de peso, doctor. ¿En serio?
O sea, ¿quiere decirme que por cortisol alto no puede bajar de peso? No. O sea, el Cushing es súper, pero súper raro. A menos obviamente que te metas corticoides también puede ser. El Cushing exógeno es mucho más común. El 99% de los Cushing son exógenos. ¿Ya? Pero lo que quiero decirles en estos momentos, lo que quiero que se lleven, es de que el cortisol por estrés es ese estrés que estoy buscando. Un estrés físico. Un estrés que sea justificable. También puede ser un estrés mental, sí, pero tiene que ser agudo y con eso el cortisol agudamente sube. Pero nada más. El concepto de estrés crónico y cortisol alto de manera crónica, eso todavía está en veremos. ¿De acuerdo? En veremos. Bien. Entonces, para continuar y para avanzar, tenemos insuficiencia primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la cosa en común? El cortisol bajo, cortisol bajo. ¿Está bien? ¿Puede cambiar en algo cómo diferencia la secundaria y la primaria? Bueno, puede ser porque la aldosterona y la DEAS puede estar normal en la secundaria. Pero ¿cómo es la diferencia de la terciaria, doctor? Ya bueno, la terciaria es porque tienes bajo CRH. Pero ya no dosamos eso porque nosotros somos un lindo país tercermundista, no dosamos eso. ¿Ya? Entonces no podemos diferenciar la secundaria y la terciaria de manera clínica. Lo que en realidad de manera laboratorial, de manera clínica, semiológica, no se puede diferenciar. Eso es lo que se importa ahora. ¿Ya? Lo más prevalente, obviamente, la insuficiencia renal primaria. ¿Por qué? Por la destrucción de la glándula suprarrenal. Epidemiológicamente, entre los 30 y los 50 años, no sé, en el sexo masculino. ¿Ya? Esto lo que estoy poniendo es literatura estadounidense. Primera causa, hiperplasia suprarrenal congénita o dermatitis autoinmune. En este país, no. Tuberculosis. Buenos días, pase. Entonces, la primera causa de insuficiencia renal secundaria, adenoma hipoficiario. Crece un gran tumor, suprime todas las glándulas, todas las células que producen ACTH y con eso tenemos una insuficiencia renal secundaria. Y terciaria, el tratamiento externo con corticoides. Este es lo que quiero que se lleven. Una insuficiencia suprarrenal terciaria se causa por exceso de corticoides. ¿Por qué? Porque si yo tengo corticoides, mi glándula suprarrenal dice, entonces si tú te vas a tomar los corticoides que yo produzco, entonces ¿para qué yo trabajo yo? Pues ya no produce. Le retiras los corticoides y le das un Addison transitorio. ¿Por qué? Porque, vamos, o sea, si a ustedes les dieran, su papá viene y le dice, hijito, mira, te he comprado a una persona para que te haga todas las tareas por ti y estudie por ti. Pues tú te vas a la Bartola y te echas y te sientas y normal. Es igualito. El glándula suprarrenal simplemente no hace nada si es que tú le das corticoides. ¿Se acabó? Entonces, cuando tú le retiras, pucha papá, ¿por qué me retiraste ese pata? Estaba bueno. Ya, eso es. El cortisol comienza a producirse nuevamente. ¿Ya? Eso es. Entonces, la insuficiencia suprarrenal terciaria es un problema para los médicos internistas. Porque normalmente están acostumbrados a retirar las pastillas de golpe. El médico llega, el paciente llega con el médico. Sí, doctor, se me ha hinchado la cara, estoy fregado, estoy obeso. A ver, ¿está tomando corticoides? Sí, doctor, tengo un lumbago y me he puesto dexametasona todos los días. ¿Intramuscular? Sí, intramuscular, doctor. ¿Todos los días? ¿Desde hace cuánto? Desde hace 3 meses, doctor. ¡Hala! ¡Qué feo! Entonces estás con Cushing exógeno, ya. Deje esa vaina. Sí, doctor. Sí, deje esa vaina. Ya, doctor. Vienen conmigo porque después vienen, exactamente, vienen por emergencia por náuseas, vómito, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque le han cortado de golpe. No se corta de golpe, se va escalonadamente. ¿De acuerdo? Tienes que bajar escalonadamente, como un avión. Despacito lo aterrizas. Porque después, si que tú haces Diego Berti, si haces Diego Berti ya fue. Llega la emergencia, ¿me entienden? Signos y síntomas sutiles e inespecíficos. Ese es el problema. El Addison, como es una destrucción paulatina, es silente, no te dice. Y como ya deben haberse dado cuenta a estas alturas del partido, pero si no, les voy a desencantar un poco en la mañana.
todas las patologías que ustedes están estudiando, en realidad, a las finales, desde lo que han estudiado desde que comenzó el ciclo, ¿ya? Todas las patologías que ustedes han estudiado, todas las cosas semiológicas que ustedes han visto, en realidad, estamos llamados a decirles que no lo vean, ¿de acuerdo? Porque va a quedar dentro de la historia de la medicina. En algún momento, nuestro llamado como médicos actualmente es la prevención. Eso significa de que esas cosas groseras y grotescas que ustedes ven y que semiológicamente son ricas y dicen, oye, sí, ¿verdad? El hipotiroideo tiene esto. Y el paciente con pie diabético tiene esta característica. Ya, eso se supone que no debería existir. Claro, porque se supone que para eso debemos prevenir al paciente. Entonces, en el Addison no hay una manera de prevenirlo. Y es por eso que ustedes están llamados a que si ven signos y síntomas groseros de Addison, tienen que necesariamente dosar cortisol para poder descartar que tenga una enfermedad de Addison. Porque los signos y síntomas son inespecíficos. Puede durar de semanas o meses, lo que hace un retraso al diagnóstico terrible. Ahora, en el 90% de los casos, solamente la corteza suprarrenal está comprometida, ¿ya? Pero en el otro 10% también la médula. Ahí viene el problema, ¿ya? El tratamiento siempre es subóptimo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que darle cuando viene una crisis adrenal, porque el concepto de crisis adrenal también es importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo les acabo de describir? Cuando retiras los corticoides también te puede dar una crisis adrenal, llega por emergencia. A esos hay que darle una mayor cantidad de corticoterapia, ¿ya? Hay una información cuando llega en medicina interna, ¿ya? Si es que llega. Entonces, la calidad de vida se merma. La mortalidad también está escrito de que la mortalidad por Addison en realidad está muy infradiagnosticada debido a que no solamente porque solamente ponemos paro cardíaco en el certificado de función, no solamente por eso, sino porque no está diagnosticado al momento de. O sea, pensamos que se murió por otra causa, al final era un Addison. ¿Listo? Síntomas. Astenia. O sea, el paciente llega completamente fatigado a tu consulta, pero no sabes por qué. La astenia también puede estar en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes pensar en un paciente hipotiroideo, tiene astenia. Un paciente con obesidad mórbida también tiene astenia, por si acaso. ¿Ya? Anorexia. Ese es aquí el asunto. El paciente no quiere comer en lo absoluto. Adelgazamiento, tiene un índice de masa corporal normalmente menos de 18. ¿De acuerdo? Son bien flaquitos. Mareos, náuseas, vómitos, estado depresivo y en el caso de las mujeres, amenorrea y en los hombres disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque se ven comprometidas las hormonas sexuales suprarrenales. Claro, estamos hablando de la destrucción completa de la glándula suprarrenal. Ya, pues ahí está. Ahora, ¿qué signos tiene? Hiperpigmentación. ¿Alguna vez han visto un paciente TB? ¿No se han dado cuenta que los pacientes TB con TBC miliar, deben haber visto alguna vez, en algún momento, el paciente con TBC miliar o TBC pulmonar son bien, pero bien pintados, son bien negritos? ¿Ya? Si tú le pides su DNI, van a ver que eran blanquitos. ¿Por qué? Porque, como repito, la TB suprarrenal es la tercera más común. Entonces, normalmente se infradiagnostica, pero la tuberculosis tiene un Addison subyacente. Entonces, eso hace que la hiperpigmentación de la TB, no la TB en sí. Hipotensión arterial. Como no tenemos aldosterona, ¿de acuerdo? Disminuye la presión arterial por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Hipercalemia o hiperpotasemia. Piel seca, deshidratación, hipotonía muscular, que colinda con la astenia. ¿Ya? Esos son los síntomas generales. Ahora, les puede decir laboratorialmente que tiene el potasio alto, el sodio bajo, la glucosa baja, los leucocitos bajos, los linfocitos bajos, pero eso es para la siguiente, con medicina interna, si es que llega. ¿Ya? Listo. Pero esto es lo que tendrían que aprender, ¿ya? Cuando hago así es pregunta examen, ¿ya? Crisis adrenal. Lo que le decía, la crisis adrenal es de emergencia, ¿de acuerdo? De emergencia. Por lo tanto,
¿Qué causa la crisis adrenal en un paciente con Addison? Es un Addison al cual se le da un estrés. Mira lo que la literatura dice con respecto a qué causa la crisis adrenal. Mira. Gastroenteritis, lo más común. ¿Ese es estrés físico o estrés mental? Físico. Físico. Fiebre o infección. Físico. Embarazo. Físico. Infarto de miocardio. Físico. Físico. Hipoglicemia. Físico. Cirugías o trauma. Físico. Retiro o reducción de la terapia con corticoides. Ahí está, esa es la parte buena. Físico. Actividad física extenuante o estrés emocional. Ahí recién. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero que entiendan que el estrés, como lo entiende la población, es un diagnóstico diferencial. No es lo que nosotros estamos llamados a decir. Porque algunos médicos, tengo que decir, me he encontrado de todo, hay de todo en la Villa del Señor, ya. Pues me he encontrado alguna vez, es estrés, señora. No, pues tienes que descartarle todo primero. Bonito, ¿ya? Y desconocido un 7%. Mira, ellos ponen desconocido, 7%. No es que el estrés emocional está acá, no. Es que es desconocido. ¿Listo? Ya. Hasta ahí, Addison. ¿Alguna pregunta? Estamos en semiología, así que se supone que ya más o menos estamos entrando en calor, ¿ya? Porque esta parte es más difícil. ¿Qué hora es? Son las 8:48. Tenemos tiempo. Porque el delegado me ha dicho de que comencemos a las 8 y algo para yo poder llegar temprano, a las 9:40 porque me vaya temprano. La realidad es de que tenemos que comenzar a las 8:20 para que pueda haber walkover, por si es que yo llego tarde, y a las 9:40 para que ustedes no les peguen en las prácticas, yo lo sé. Entonces no hay problema. Hiperfunción suprarrenal, vamos. Ahora, a diferencia de la hipofunción suprarrenal, la hiperfunción suprarrenal sí hay diferentes patologías que se tienen que hablar. ¿De acuerdo? Diferentes. ¿Por qué? Porque puede haber hiperfunción de una de las tres facciones de la corteza o de la médula. Entonces dividiríamos en 4, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Exceso de glucocorticoides, exceso de mineralocorticoides, exceso de andrógenos, exceso de metanefrina, que es lo que produce la médula suprarrenal. ¿Ya? Ahora, un acápite chiquitito. Existe un concepto que se llama incidentaloma suprarrenal, ¿ya? De la palabra oma, que significa tumor, nódulo, bola, y incidental, o sea que de cazuela. Se encontré una bola de cazuela en el suprarrenal. ¿Listo? Eso es algo reciente, digamos que 30, 40 años. ¿Por qué? Porque ya se nos ocurrió el término, ¿no? Taquear a la persona. O sea, le haces una tomografía del cuerpo entero, lo taqueas y sale. Entonces al doctor House, ¿no? Le mandas de todo y sale. Entonces vas al médico internista, el médico internista lee, uy, tiene una bola en la suprarrenal. ¿Y qué hago? Lo mandó al endocrinólogo, total, la suprarrenal es de él. Y nos lo mandaron a nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer algo con eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, es al revés. O sea, nosotros les estamos educando a que semiológicamente, clínicamente, ustedes diagnostiquen al paciente primero y luego con esa cabeza, no como el otro caso, por favor, con esa cabeza agarras y le pides específicamente una cosita. No todo, una cosita. Esa cosita debe ser el diagnóstico. Esa es la idea. Esa es la idea de agarrar el cerebrito, ¿ya? O sea, tu chat GPT interno tiene que producir. ¿Listo? Entonces, pero si lo haces al revés y lo taqueas por completo y luego vienes acá, entonces tengo que hacer todo desde cero. Lo que hacemos con estos pacientes es buscarle alguna función, hiperfunción suprarrenal. Porque la mayoría de las veces que hay un tumor, como en la hipófisis, significa de que tiene una gran cantidad de exceso de una hormona o varias. ¿Ya? Entonces, el incidentaloma suprarrenal, de todos ellos, el 10% es funcionante y de esos, el 2% es cáncer suprarrenal. ¿Que existe cáncer suprarrenal, doctor? Sí existe. Solo que recontra raro, solamente lo ve la especialidad.
Ahora, ¿el cáncer suprarrenal se trata? Sí, cirugía. ¿Y cómo yo sé que es un cáncer suprarrenal, doctor? Eso es lo que quiero que sepan. El cáncer suprarrenal se diagnostica de la siguiente manera. El paciente viene con un síndrome de Cushing florido, que ahorita vamos a ver, pero a estas alturas ustedes ya deben saber cómo es un síndrome de Cushing florido, ¿no es cierto? Ya, pero ahorita lo vamos a ver. Pero aparte tiene hirsutismo severo. Y rápido. Alguien que me diga qué significa hirsutismo. Ay. Complétalo. Crecimiento de vello en... Andrógeno. Está bien, en zonas andrógenas. Muy bien, ese es el término. O sea, en términos coloquiales, que te crezca como mujer, por eso es que el caso de Fernel es más común en el sexo femenino, que te crezca como mujer, vellos en donde le crece al hombre. ¿De acuerdo? Es lo que yo le fastidio a mis pacientes. Entonces, básicamente es como que tú, como mujer, parezcas un chibolo adolescente. Acné, hirsutismo, tiene barba. La mujer barbuda, la de los circos, ya tiene cáncer suprarrenal. ¿Ya? Esa es. ¿Ya? Entonces, y para esto quiero hacer un pequeño acápite que no tiene que ver con la clase. Por favor. Voy a hacer un pequeño acápite que no tiene que ver con la clase, ¿ya? Porque voy a cubrir algo que yo cuando estaba en pregrado creo que debía haber conocido antes, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe qué es el síndrome de ovario poliquístico? Sí. Vamos, no, mándate nomás. Incrementa el nivel de andrógenos, ya. Pero es causado ¿por él? Por el ovario, pues. Claro, por eso es ovario poliquístico. Ya, ahora, más o menos es así, ¿ya? Para explicarlo, tengo que hacer un TikTok de eso. Vamos a explicarlo de la siguiente manera, ¿ya? Suponte que esta mano es la hormona sexual masculina o testosterona y esta es la hormona sexual femenina o estrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo van a ver en ginecología recién. Y ustedes se van a topar con un montón de ovario poliquístico por producto de sus historias clínicas. Por eso que les estoy diciendo. La endocrinología también ve ovario poliquístico, por eso les estoy hablando. ¿Listo? Esta mano es la hormona sexual masculina, esta es la femenina. ¿Listo? En un gráfico de barras del suelo para acá, el hombre la tiene así. Y la mujer la tiene así. Voy a volver a repetir. El hombre la tiene así. Y la mujer la tiene así. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo esta cantidad de testosterona y produzco esta cantidad de estrógenos como hombre, si a mi testículo se le ocurre producir estrógenos, no llega. Pero si yo tengo una mujer y mi ovario produce una gran cantidad de testosterona, puede romper la brecha más fácil. ¿De acuerdo? Eso es lo que le pasa a la mujer. Entonces hay un exceso de andrógenos. Eso hace de que lamentablemente los estrógenos no funcionen bien, generando oligomenorrea. Es decir, que la mujer no sangre mensualmente. ¿Listo? Y los andrógenos hacen de que genere hirsutismo, es decir, que crezcan vellos en donde debería, o acné. Acné más hirsutismo es igual a chibolo adolescente. ¿Listo? Ya. El ovario poliquístico se parece mucho al cáncer suprarrenal, por eso lo estoy diciendo. Y tiene una serie de complicaciones hormonales, porque si una hormona está alterada, el resto se vuelve revuelto. ¿Ya? Pero les estoy diciendo para que ustedes más o menos disciernan qué cosa es una cosa o qué es la otra, porque forma parte del diagnóstico diferencial. Entonces, cuando ustedes vengan por endocrinología en medicina interna, si es que llegan, van a decirles síndrome de ovario poliquístico, y no van a saber qué Michi es. O por qué es diagnóstico diferencial de otra cosa. ¿Listo? Por eso les estoy diciendo esto. ¿Ya? Esto es hack para la vida, realmente. Literalmente. Ya. Entonces, cáncer suprarrenal y hirsutismo severo. Dime. ¿Se podría diferenciar con las zonas en donde crece el vello? Porque tengo entendido que en el ovario poliquístico el vello crece en el ombligo hacia el pubis y también en la espalda, parece. Ya tocaste el tema, así que lo voy a decir completo.
Eso se llama escala de Ferryman-Gallwey. La escala de Ferryman-Gallwey es una escala que se creó hace muchos años en donde se evalúa el grado de hirsutismo del paciente, ¿ya? Ahora, el Ferryman-Gallwey es bien claro en que hay lugares o zonas específicas, muy bien, en donde la mujer no debería tener vellos, el hombre sí, producto de la testosterona. ¿Listo? Es bozo, mentón, no acá, mentón, bozo, mentón, espalda, entre las mamas, la línea alba, exactamente la línea alba, debajo del ombligo, muslos, glúteos. No dije piernas, no dije antebrazos, dije muslos. Entonces, muslos, glúteos, ahí no debería haber. La mujer puede tener piernas, antebrazos, no es ningún diferencial. ¿Está bien? Ya, pero ese es una capite para la vida, ¿ya? Sigamos. Primera enfermedad, feocromocitoma. El feocromocitoma es una producción alta de metanefrinas y catecolaminas producida por la médula suprarrenal. También existe otra enfermedad que se llama paraganglioma. ¿Alguien sabe qué es un paraganglioma? No creo, ¿no? ¿De dónde viene la médula suprarrenal? Oye, ¿existe todavía el doctor Paz Castillo? Sí. ¿En serio? ¿Existe? Sabio. Yo siempre he creído que se mete formol. Ya, pero el punto es que la médula suprarrenal proviene ¿de dónde? Embriológicamente hablando. ¿Neuroectodermo? ¿Qué? ¿Neuroectodermo? Neuroectodermo, ya, pero más específicamente, pues. No. Oye, no, pues no, ahí hubieras jalado. ¿Ah? Bueno, no voy a decir nada. El punto es que derivan de la cresta neural. Ah, sí, eso, ¿verdad? Ya, entonces, para que migre la cresta neural hasta acá abajo, tiene que venir de acá. ¿Ya? Y pasa por el conducto torácico. Sí, ese por el que jalaste de anato. Ese. Entonces, el conducto torácico, por ahí pasa. Entonces, el paraganglioma es una producción de catecolaminas, o sea, como el feocromocitoma, pero no de la médula suprarrenal. No. Es de algún otro foco ectópico, o en otras palabras, alguna celulita que se quedó en la migración al costado del conducto torácico. ¿Listo? Que puede ser desde la cervical, torácico o abdominal. Eso se llama paraganglioma. Ahí está. Eso se definió recién en el 2017. ¿Ya? Por eso es que muchos lo dicen, pero es diferente. Pero feocromocitoma y paraganglioma al final es la misma enfermedad, sí, pero es de diferente lugar. Ok, entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? ¿Qué tienen que saber ustedes? Epidemiológicamente, 0.6 casos por cada 100.000 años persona. Es recontra raro, ¿ya? Pero es un tumor palpable. Es un tumor bien palpable. Alucinen que es un chocolate Ferrero Rocher, pero el triple del tamaño. Algo así. Entonces, más o menos es recontra palpable. No me acuerdo ahorita el nombre de la maniobra, pero ¿alguno de ustedes se sabe el nombre de la maniobra para palpar coartación de aorta? Para palpar la aorta. Hay una maniobra en la que y luego palpas hasta abajo. Ya, esa misma maniobra se hace para este tipo de tumores, porque se supone que lo palpas. ¿Ya? Si lo palpas, puedes generar una crisis de feocromocitoma, que se caracteriza por cefalea, palpitaciones y aporesis. Eso es. Ya, entonces, si yo tengo dolor de cabeza, taquicardia y sudoración excesiva, generalmente sudoración fría, ¿de acuerdo? O sea, tú sientes al paciente frío, comienza a sudar, eso puede ser feocromocitoma. El otro es el flashing. ¿Alguna vez han escuchado el término flashing? Se pone colorado. Eco, muy bien, se pone colorado. Como lo que es el lupus, lo que dicen del ala de mariposa, esa vaina, ya, eso no es. Es que intermitentemente, durante la crisis de hipertensión arterial, porque se aumenta la presión arterial, como cancha,
comienza a generar un rubor caliente. O sea, todo lo demás está frío, pero en su cara tiene un rubor y un color rojito, ¿sí? Lo que le dicen tipo paspita, ya, eso, en la cara. Y se palpa caliente, eso es el flash, que dura unos minutos y ahí se va. Lo otro muy característico de la presión arterial en el feocromocitoma es que la sistólica está muy alta y la diastólica muy baja, demasiado baja. He tenido casos de crisis de feocromocitoma en donde la presión arterial estaba 160 sobre 0. Sí, yo tampoco lo podía creer, pero sí hay. Entonces, para que se den cuenta de lo escandaloso, ¿ya? Entonces, porque, o sea, para mí escandaloso no es 230 sobre 80, porque a mí me preocupa más la diastólica que la sistólica. Yo no sé si ustedes, pero a mí me preocupa más la diastólica que la sistólica, porque a mí, hasta donde yo me acuerdo que me enseñaran en fisio, ¿de acuerdo? La diastólica es más importante para la vida que la sistólica. No me voy a detener en eso. Ya pasaron cardio, ya probaron, no hay problema. En medicina interna lo veremos, ¿ya? Si es que llega. Entonces, más común, entre los 50 y los 60 años de vida, ya lo dije, más común feocromocitoma que paraganglioma. Y son generalmente benignos. ¿A qué se le llama feocromocitoma maligno? Al que genera metástasis. ¿Qué? ¿Esto es maligno? ¿Es un cáncer? No. Metástasis es cuando se va a otro lado del cuerpo, ¿cierto? Ya, en este caso, este tumor se comporta como, pero es benigno. Lo que pasa es que cuando ya se metastatiza, tú lo sacas, es benigno porque lo sacas y solucionas el problema. Pero si sigue habiendo feocromocitoma, ya se vuelve maligno. Esa es la forma de interpretación de este gráfico, ¿de acuerdo? De esta palabra. Síntomas: dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración. Esa es la base. Ansiedad, bastante ansiedad, ¿de acuerdo? Las catecolaminas, por ser adrenalina. La adrenalina, chicos, produce una gran cantidad de ansiedad. Náuseas, vómitos, fatiga, dolor precordial. Esto es importante, ¿ya? Como hay un aumento de la presión arterial y una disminución de la diastólica, suele ocurrir una oclusión de las coronarias, ¿ya? Eso hace que lamentablemente tenga dolor precordial y se confunda con un IMA, ¿ya? Por eso es que es más importante la diastólica que la sistólica para la vida. Constipación. Recuerden que deben haber, o sea, el sistema gastrointestinal es enteramente colinérgico. Por lo tanto, si yo produzco adrenalina, genero constipación. Al revés, ¿no es cierto? Ahí está. Parestesias, dolor abdominal. Esto del dolor abdominal también es importante. Esto es porque la adrenalina es tan adrenalínica, valga la redundancia, que estimula el plexo solar. Es por eso. No es por algo más, no es por el tumor en sí, es por el estímulo del plexo solar, ¿ya? Crisis de rubor o flashing, flushes y pérdida de peso. Por obvias razones, la adrenalina lo que hace es consumir glucosa, consumir todo. Signos, ya lo dije: hipertensión arterial, taquicardia, temblor, haces la mano así, pero eso es solamente durante la crisis. El hipertiroideo tiene temblor distal, pero el feocromocitoma tiene temblor distal intermitente, o sea, solamente cuando está en la crisis. Validez durante la crisis. Hipotensión ortostática. ¿Quién sabe qué es hipotensión ortostática? A ver, uno, levante la mano. Hipotensión ortostática, que el que la tenga clara. Ya, el que no la tenga tan clara, pero sabe más o menos. Ya, a ver. Sentado, echado, no. Me levanto de golpe y me baja la presión por el cambio de... O sea, una indicación correctamente para... Exacto, estás bien. La hipotensión ortostática es cuando te levantas de golpe y la sangre cae por gravedad y no llega al cerebro, entonces te mareas. Eso generalmente se produce por la tamsulosina, un medicamento para la hiperplasia prostática. Y ese es el efecto secundario más común. Pero el feocromocitoma también lo genera. Por lo mismo que el corazón ya está achacado de mucho tiempo, que está con la presión alta, ¿de acuerdo? Y el cardiólogo no lo puede tratar. Dicho sea de paso, estas cosas son causas de hipertensión endocrina, ¿ya? Y esto es
Eso se llama hipertensión resistente. O sea, esta es causa de hipertensión resistente. Va al cardiólogo, le toma la presión, es hipertenso. Ok, te doy tu pastillita, no funciona, te doy otra, no funciona, te doy otra más, te doy 3, nada, te doy 4, nada. 4 tipos diferentes de pastillas y no te controlas. Te pasa el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque tengo que descartarte que tengas una hipertensión resistente por causa endocrinológica. Y la masa abdominal palpable, lo que les estaba diciendo, ya es un Ferrero Rocher, pero el triple del tamaño. Síndrome de Cushing. Ya, esto creo que es la parte más sencilla, ¿ya? El síndrome de Cushing es el exceso de glucocorticoides, ¿cierto? Ya, a la cabeza la cortisona. Y hay 4 causas. El tumor hipoficiario, productor de ACTH, que genera un aumento de cortisol, producto de que hay más ACTH. Un tumor suprarrenal, que es obviamente un productor directo de cortisol. Un tumor ectópico que puede producir generalmente ACTH, eso está, o CRH, eso puede estar en el pulmón o en el páncreas. Normalmente pulmón o páncreas, y produce CRH o ACTH y se comporta como un tumor hipoficiario. ¿Ya? Y la otra es el exógeno, que representa el 99% de las causas. Consumo de dexametasona, prednisona, hidrocortisona, prednisolona, todas las zonas. Y así es ona, esa es. ¿Ya? Esas son las causas. Como ya dije, un cortisol alto puede generar presión arterial alta y glucosa alta, por lo tanto tiene más riesgo de hipertensión arterial o diabetes o sus variantes, es decir, diabetes, prediabetes, intolerancia a la glucosa y todo lo demás que les han dicho anteriormente, ¿cierto? Bien. Eso también sería. Si no les han dicho, le van a decir en medicina interna, Si es que pasa. si es que llega. Esa idea. Entonces, la prevalencia es esta. Como se darán cuenta, una gran cantidad de pacientes Cushing tienen hipertensión arterial, pero no todo lo demás. Algo que es muy común en el Cushing es la hipercoagulabilidad o anomalías hemostáticas. Generan equimosis o petequias. ¿Sí saben qué es equimosis y qué es petequia, no? Allá voy. Entonces, aparte de eso, produce obesidad. Si el Cushing produce obesidad, produce colesterol, triglicéridos altos, y produce osteoporosis y fracturas. ¿Pero por qué, doctor? Bueno, porque si hay un exceso de corticoides, como repito, siempre va a haber alguna cosa que está alterada en otras hormonas. En este caso, el cortisol bloquea aumenta la producción de osteoclastos. ¿Ya? Eso hace de que genere osteoporosis a la postre. Y eso va a hacer de que su hueso sea una galleta, por lo tanto tenga fracturas más comúnmente. ¿Ya? Son unas galletitas San Jorge, esos son. También pueden tener depresión mayor producto de un exceso de corticoides, un exceso de cortisol. ¿Ah? Ya está. Y lo que les guste, lo que quieren, por la razón por la cual estamos acá, los signos y síntomas. Ya. Es muy florido el Cushing. Como quisiera no ver Cushing nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta. O sea, yo le digo así a mi paciente cada vez que me pido, chao, ojalá no te vuelva a ver nunca más. ¿Pero por qué me dices eso? Porque a mí solo me visitan enfermos, no sanos. Entonces, si no te vuelvo a ver nunca más es porque estás sano, te estoy deseando lo mejor. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que desear, que el paciente no vuelva. No como otro, que yo no voy a decir nada. Entonces, aumento de peso central o obesidad centrípeta u obesidad troncular. Se encantan las sinónimos, no se ponen. Sí somos. Astenia también la genera, astenia. Dolores óseos, por lo que estoy diciendo, ¿no? La osteoporosis, la osteoporosis, ojo, no genera dolor en sí, pero estos son tan galleta cream cracker, pobrecitos, que lamentablemente sí tienen dolor óseo producto de eso. ¿Ya? Edemas, generalmente es un edema facial y en brazos y piernas. Disminución de la fuerza muscular, ahí voy a detenerme un poquito. Con respecto al tema de la disminución de la fuerza muscular, el signo más característico del Cushing no es todo lo que están viendo acá. Lo más característico es la disminución de la fuerza muscular proximal. Señora, sí,
Ahora levántese. Sí, de nuevo. Ya. Eso es Cushing. O sea, tienes todo lo demás. ¿Quieres saber qué es un Cushing sin sacarle cortisol? Sin hacer todas las pruebas que se tienen que hacer para hacer el síndrome de Cushing, haz eso. O la clásica de neurología, ¿no? Señora, siéntese, levante su pierna, gáneme. Disminución de la fuerza muscular proximal. Eso es lo más común. ¿Por qué? Porque es tal vez una manera sencilla de prevenir, entre comillas, muchas comillas, el Cushing, porque es lo primero que viene. Lo primero que viene es la disminución de la fuerza muscular. Entonces, si no tengo nada de esto y yo pienso en un Cushing por exceso de corticoides, yo me enlujo con el paciente, no tienes fuerza muscular, es por tus corticoides que estás tomando. Quedas mejor. Hematomas frecuentes, lo que les estoy diciendo, no hay un problema de alteración de coagulabilidad producto del aumento de corticoides y genera equimosis ortopédicas. Cólicos nefríticos, impotencia o infertilidad. Oye, eso sí es verdad. Tengo varios pacientes de Cushing que son totalmente infértiles. Y esto es porque el cortisol, como es uno de la cascada de los esteroides, como que en tanta cantidad hay que puede hacer de que se bloquee la producción de testosterona y o estrógenos. Por lógica, o sea, tienes tanto que saturas la sangre, entonces tu órgano genital dice, no, pues tengo, entonces ya no produce. Impotencia o infertilidad. Alteraciones menstruales, por lo mismo, alteraciones psiquiátricas, ansiedad, depresión y acné. Este del acné, ojo, es acné, no es hirsutismo, que hirsutismo es cáncer. Acné sí puede producir el Cushing, como ves. Espalda, glúteos, cara. Signos: acúmulo graso retrocervical, esto, también llamado jiba. Jiba de búfalo. ¿Cómo nos encantan los empolios? ¿Ya? Obesidad troncular o jiba de búfalo. Aquí, esto. No confundir con el C7, por favor. ¿Ya? Acuérdense la doctora Mesa. El C7 tiene salido acá. O sea, todos tenemos esto salido. ¿Ya? Eso es así, está salido. Encima de C7 encuentras una masita de grasa. Eso es raro. ¿De acuerdo? Eso es raro. Pléctora facial, también conocida como fascia de luna llena. Me encanta. ¿Qué es esta? ¿Ya? Cuando parecen un círculo, literalmente. Edemas, miopatía proximal, lo que les decía, miopatía proximal. ¿Ya? Esto. Fragilidad capilar aumentada. Entonces yo le hago así y le genero una equimosis. Disminución del volumen testicular, también por lo que estaba diciendo, ¿no? Atrofia mamaria, por lo mismo. Hirsutismo, acá está. Ahora, esto del hirsutismo no es tan severo como el cáncer, por favor, nuevamente. Puede haber un poquito, pero no es como que severo. El severo es cáncer suprarrenal, hipertensión arterial y la madre del cordero, que es la que todo el mundo quiere ver, las estrías rojo-vinosas. Vamos a aclarar esto bien. Las estrías rojo-vinosas, según la descripción y según la semiología, es que esto no puede medir más de 5 milímetros. Pero miento, que mide más de 5 milímetros. Esto tiene que medir más de 5 milímetros. Y esto tiene que medir entre 10 y 15 centímetros. Otra vez, esto es más de 5 milímetros. Y esto es más de 10 a 15 centímetros, dependiendo de la literatura. ¿Ya? O sea, y tiene que ser vertical, no horizontal. ¿Por qué les digo esto? Y tiene que ser rojo vinoso. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo comienzo a evaluar a mi mamá también tiene estrías, producto de mi culpa, ¿no es cierto? Porque el embarazo genera estrías. ¿Esas estrías son blancas o son oscuras? No son rojo vinosas. 1.
Dos, pueden ser así o pueden ser así. No son así. Tres, pueden estar en otra parte que no sea exactamente en la zona periumbilical, que puede ser en otro sitio. En este caso no voy a hablar de mi mamá, voy a hablar de un paciente, adolescente, varón, de 14 años, que vino a mi consulta porque le salía estrías rojovinosas. Y lo mandó a dermatología porque no sabía qué cosa tenía. ¿Ya? ¿Qué cosa? Yo lo veo, el pata es flaco. Y bien alto, hecho sea de paso. ¿Y sabes dónde tenía las estrías rojovinosas? En la espalda, en horizontal. Y yo lo vi y dije, ¿qué cosa es esto? Y luego me desasné y leí, obviamente, que el diagnóstico diferencial también puede estar dentro del crecimiento normal. Algunos pacientes suelen tener estrías por crecimiento. Es que crece muy rápido, pero. Entonces, al crecer muy rápido, también generas estrías, pero en otra parte del cuerpo. El Cushing es acá, por favor. Aquí, específicamente. ¿Por qué? Por la obesidad centrípeta. No es en otro sitio, por favor. Pero yo he recibido un montón de interconsultas. Después de ese, he recibido varias así, que tiene estrías rojovinosas en los brazos, estrías rojovinosas en los muslos, estrías rojovinosas en todas partes. Pero el característico, el que te tiene que llamar es acá. ¿Eh? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Así me gusta, todos los amaquinos somos así, ¿no? Nos quedamos para nuestros adentros. Chévere. ¿Qué hora es el legado? 9:19, doctor. 9:19, ya, tenemos que 20 minutos. Ya es sobrado. Vamos a hablar de hiperaldosteronismo primario. Contrariamente a lo que normalmente sucede, voy a demorarme en este. Ya, me voy a demorar. Me voy a demorar porque este es el futuro. Miren, chicos, yo no lo creí cuando me lo enseñaron, y no me lo enseñaron acá, me lo enseñaron afuera, al otro lado del charco. Este de acá, también llamado enfermedad de Kohn. Ya. La enfermedad de Kohn es la expresión máxima de del hiperaldosteronismo primario. El Kohn es un tumor productor de aldosterona. ¿Listo? Ya. El hiperaldosteronismo primario es tal vez, escuchen bien, es tal vez la segunda enfermedad endocrinológica más común en el mundo, solamente superada por la diabetes. Doctor, ¿y la obesidad? Sí, la obesidad, sí, se compite con pero yo diría que este es el segundo. ¿Y el hipotiroidismo, doctor? No, ese es el tercero, definitivo. Doctor, a mí me han hablado de diabetes y de tiroides. En todo este capítulo me hablan de diabetes y de tiroides. ¿Y por qué no me han hablado de esta vaina? Ya, es porque no sabemos diagnosticar esta enfermedad. Ese es el problema. ¿Ya? Ahora, quiero que entiendan algo. Existe una cosa que se llama sistema renina-angiotensina. Aldosterona. ¿Qué cosa? ¿Ya? ¿Y esto qué es? Hiperaldosteronismo. Entonces quiere decir que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está alterado. ¿En quién está alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿En quién? En los hipertensos. Si tenemos hipertensos, digo yo, si tenemos hipertensos, ¿no pueden tener una buena facción de ellos de aldosterona alterada? Sí. Claro. Eso quiere decir que el hiperaldosteronismo primario sería una enfermedad muy común, al igual que la hipertensión arterial. ¿Estamos? Estamos. Entonces eso quiere decir que yo me enfocaría, ¿de acuerdo?, en ver cómo puedo diagnosticar esto. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Puedo hacerlo semiológicamente? Sí. Sí puedo. A diferencia del Cushing, el cual no puedo prevenir,
A diferencia del feocromocitoma, del cual no puedo prevenir, a este sí lo puedo prevenir. ¿Por qué hablo prevenir? Pues yo tengo un Cushing, ¿ok? Tengo un tumor en la suprarrenal, ¿ya? Es un síndrome de Cushing. Una cápita, ¿ya? Me olvidé decir. El síndrome de Cushing abarca varias causas, ¿ya? El síndrome de Cushing puede ser un Cushing suprarrenal o un Cushing hipoficiario. Al Cushing hipoficiario se le llama enfermedad de Cushing. ¿Ya? Al único que se le llama así es enfermedad de Cushing es a este, al hipoficiario. Al ectópico, al exógeno, no, solo a este. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un síndrome de Cushing y no es exógeno, yo asumo que es suprarrenal o es hipoficiario, todavía no lo sé. Síndrome. Entonces, yo agarro y le paso los análisis y todo y sale. Pero yo lo sospecho cuando yo tengo signos y síntomas groseros. Eso significa que yo no puedo prevenirle. La mejor forma de prevenir la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis, la dislipidemia que puede tener el Cushing, el paciente con Cushing, producto del Cushing, es evaluar la disminución de la fuerza muscular, ¿de acuerdo? Pero es muy inespecífico, no lo puedo ver. El feocromocitoma igual, solamente llega cuando está desmayado con una presión arterial extraña y alta, ¿de acuerdo? Entonces, como yo no puedo prevenirlo, a este sí. Esta enfermedad solamente tiene, ¿cuántos años? Creo que como unos casi 70 años nomás. No lo conocemos desde hace mucho. ¿Saben desde cuándo conocemos la diabetes? ¿Saben quién fue el primer escrito de diabetes? El primer escrito de diabetes lo encontramos en un jeroglífico egipcio. Para que den cuenta de qué tanto lo conocemos. ¿Saben quién escribió el primero de hipotiroidismo? El primero que escribió de hipotiroidismo fue Avicena. ¿Saben quién fue Avicena? Fue un médico de la Edad Media, en el siglo XI. Muy renombrado, dicho sea de paso. Pero esta enfermedad la conocemos recién hace casi 70 años recién. Por este queridísimo pata Jerome Cohn, quien vio una paciente de 34 años con una triada clásica. Esta es la triada clásica que ustedes tienen que saber. Hipertensión arterial grave, potasio bajo y alcalosis metabólica. Eso es lo que define la enfermedad de Cohn. Ahora, este hombre lo que hizo fue, sin saber que, y acá les he dejado el enlace de YouTube para que ustedes lo vean, ¿ya? Es este mismo tipo, este video es este mismo tipo, hablando en inglés, obvio, diciendo que tuvo que convencer a esta mujer quedarse 8 meses sacándole pruebas tras pruebas tras pruebas. Le sacó más de 400 pruebas por ensayo y error hasta que definió que la razón de esto era en la suprarrenal y era una producción excesiva de aldosterona. Y tuvo que convencer al cirujano para decirle, ¿sabes qué? Tiene un tumor en la suprarrenal, tiene que sacar. No, yo no me meto en eso, nunca hemos hecho eso. Porque nunca lo habían hecho. El pata agarró y le dijo al cirujano, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y entró con el cirujano y encontraron el tumor ahí. Sin tomografía, sin ecografía, ni ninguna grafía. Le resecaron el tumor, presión alta, chao. Potasio alto, chao. Potasio bajo, perdón, chao. Este tipo tenía una visión bien clara. Decía que los hipertensos, al menos uno de cada... Mira, el 20% de los pacientes con hipertensión arterial tenían hipertensionismo primario. Sí o sí. Y si lo tratábamos, podríamos hacer que varios pacientes, acá está el número, varios pacientes pudieran ser sanados de...
porque la resección de la suprarrenal podría sanar de la hipertensión arterial al paciente. Pero, ¿alguien sabe quién es él? ¿Sí? Él es Norman Kaplan. ¿Has escuchado del Kaplan? Sí, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya. Él es el que escribe el libro de medicina interna. Hay una cápita donde dice medicina interna de Harrison Kaplan, dice. Hay otro que es Kaplan. Este hombre es un cardiólogo y el que hizo el libro más grande gordo de petete de los cardiólogos llamado Hipertensión, escrito por Norman Kaplan. Este es Kaplan. Y Kaplan lo que le dijo al queridísimo Kohn fue que en realidad está bien, tu enfermedad está chévere, bacán, pero solamente representa menos del 1% de los pacientes hipertensos. Lo canceló. Y los cardiólogos hasta la fecha no consideran, por él, que el hiperaldosteronismo primario sea algo que se pueda diagnosticar. Sin embargo, saben que esto es así. Dime. Allá. Epidemiológicamente hablando, la enfermedad de Kohn no, porque la enfermedad de Kohn es el tumor, es la máxima expresión, pero tiene sus variantes. El hiperaldosteronismo primario ha sido diagnosticado en esta prevalencia. Miren, entre el 8 y el 30% de los hipertensos. Aquí no está Perú, está Brasil, Chile y Argentina, pero la prevalencia es de más o menos entre el 3 y el 7% aquí en esta latitud. Ahora, ojo que esto va aumentando si es que los médicos van diagnosticando mejor. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. Entonces quiere decir que aquí todavía está siendo infradiagnosticado. ¿Ok? ¿Y por qué tanto rollo? ¿Por qué decir que el hiperaldosteronismo primario es importante para la trama? Entonces, si al final lo tratan los cardiólogos, es una hipertensión y le da sus pastillas y ya está, pues no. Miren, independientemente de si se controla la hipertensión o no, el paciente que tiene hiperaldosteronismo primario tiene el doble de riesgo de mortalidad a 3 años del diagnóstico. Te duplica el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, tiene un riesgo 50% mayor de hipertrofia ventricular izquierda, tiene más riesgo de fibrilación auricular y hay una reducción marcada de la mortalidad después de retirar la suprarrenal quirúrgicamente. O sea, que si yo trato al paciente bien, es porque lo diagnostiqué bien. Si lo diagnostico bien, lo trato bien, le ofrezco la mejor solución para su vida. Ya no tiene que tener hipertensión arterial resistente y no genera ni ACV, ni hipertrofia ventricular izquierda, ni fibrilación auricular. Porque eso es letal. ¿Estamos? Ahora, esto es una revisión alemana, no se asusten, ¿eh? Porque es que lamentablemente los alemanes y los australianos son los que más han escrito de esto, ¿de acuerdo? Es por eso. Lamentablemente, el hiperaldosteronismo primario, por lo mismo que forma parte de la cascada, si yo tengo mucha cantidad de aldosterona, también se asemeja al cortisol, por lo que también puede producir síndrome metabólico, diabetes, osteoporosis y ansiedad. Hasta ahí la cosa está más grave, ¿sí? Sí. Entonces, ya sabemos actualmente de que está tan normado que yo sé que ustedes ahorita no están en esto, ¿ya? Pero para que ustedes sepan más o menos, ¿ya? La endocrinología es una de las especialidades que menos guía tiene. Es decir, las guías internacionales se producen por cada patología, ¿cierto? El cardiólogo tiene sus guías internacionales para hipertensión arterial, para insuficiencia cardíaca, para fibrilación auricular, para todas las patologías que conocen, ¿de acuerdo? Incluyendo estenosis y todo. Pero el endocrinólogo solamente tiene, para 3 patologías, tiene guía. Para la diabetes, para la tiroides y todas sus variantes, hipohipertiroidismo, cáncer de tiroides, y para el hiperaldosteronismo primario. Es tan, pero tan evidente todo el bagaje de literatura que el hiperaldosteronismo primario se metió
dentro de las 3 únicas patologías que tienen guía dentro de mi especialidad. Feocromocitoma no tiene guía. Porque es como medio difuso. Uso de hormona de crecimiento, no tiene. ¿Verdad? Ovario poliquístico, ese es de gineco. Entonces, síntomas y signos, para lo que vinimos. Miren, poliuria y micturia en un 73% de los pacientes. ¿A quién se le va a ocurrir preguntar poliuria y micturia? Nadie. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el cuerpo tiene que liberar de alguna manera agua para que no tenga tanta carga. Claro, visual. Claro, si aumenta el nivel, o sea, si es que aumenta el nivel de aldosterona, el sistema renina-angiotensina de aldosterona está por los aires. Eso significa de que yo bombeo más. Para disminuir el gasto cardíaco tengo que evacuar, por lo tanto tengo que orinar más. Claro, tiene sentido. Debilidad muscular, 71%. Eso también es proximal, pero no es tan patognomónico como ya hemos venido diciendo. Dolor de cabeza, polidipsia, obvio, por lo mismo. Mira, qué loco, se parece a la diabetes. Sí. ¿Quién diría? Ya. Parálisis intermitente. ¿Alguien sabe qué es la parálisis periódica hipocalémica? ¿Alguien ha escuchado eso? Eso es. ¿Nadie? Sí. Cuando disminuye los niveles de potasio y no se puede hacer recambio en el sodio, potasio y TPasa. Muy Entonces bien. no hay energía, ¿no? Pero es periódica, Es ¿no? completamente rápido, sí. Ajá. Ya. ¿Y sabes por qué se causa? ¿Es un síndrome genético? Una enfermedad genética. Ya. Se genera por 2 causas. Es genético, sí es cierto, pero desde el punto de vista endocrinológico, que es lo más común, por cierto, se genera por 2 causas. Uno, el hipertiroidismo, que no sé si en hipertiroidismo les han hablado sobre la parálisis periódica hipocalémica, ¿ya? Y la otra es esta. El hiperaldosteronismo primario genera una baja de potasio con hipertensión arterial. Lo clásico del paciente son las parestesias. ¿Sabes qué te dicen? Doctor, es que yo corro, ¿ya? Entonces yo al correr se me acalambran las piernas. Puede ser fulbito, puede ser lo que tú quieras. Estoy en el gimnasio y se me acalambran. Entonces mi personal trainer, mi pata que está al costado conmigo, o lo que sea, me dice, doctor, perdón, me dice, oye, ¿sabes qué? Come plátano. Sí, la clase. Es lo que te dice, come plátano para que te sientas mejor. Y me he dado cuenta que cuando como el plátano se me va, doctor. Se me va. Entonces ahora de ley me como mis 5 plátanos al día, doctor. Porque para que ya no pueda... Ya, eso. ¿Por qué? Porque el paciente está buscando potasio, parestesia. La crisis tetánica puede ocurrir si es que tiene una parálisis hipocalémica severísima, pero no es lo más común. Y si síntomas, un 5%. Signos: hipertensión arterial benigna. Me encanta el término, es un término antiguo. Benigno significa menos de 160 sobre 110. ¿Ya? Pero lo característico, aquí quiero dejar bien en claro esto. Lo característico del hiperaldosteronismo primario, a diferencia del feocromocitoma, es que el feocromocitoma tiene la presión sistólica, puede ser normal, ligeramente alta, 140, 160, sobre la diastólica que está muy baja, en 0. En cambio, el hiperaldosteronismo primario tiene la presión sistólica alta, 160, 180, pero la diastólica la tiene bien alta. O sea, ¿cuánto tienes de presión? 180 sobre 120. ¿Qué? ¿Tienes 180? O sea, ¿alguna vez has escuchado que tener 110 o 120 de diastólica? ¿Te das cuenta, no? O sea, lo normal es de que tú le tomes la presión a un paciente hipertenso y salga 200 sobre 70. O 180 sobre 60. Pero estos no, estos tienen 140 sobre 100. O 160 sobre 120. O sea, la diastólica está contraintuitivamente más alta. ¿Listo?
Retinopatía, del 1 al 4, pero es retinopatía hipertensiva. Obvio, porque tiene hipertensión arterial. Hipertrofia cardíaca, lo que decía, un aumento de una hipertrofia ventricular izquierda. Mire acá. ¿Qué es esto? Ah, es uno de ¿Qué es esto? los signos del hipoparatiroidismo. Ah, ¿y por qué? Aguanta, pero ¿por qué es? Ah, por la hipocalcemia. ¿Por qué? Hipocalcemia. Hipocalcemia. Entonces, el hipertensión primario también genera hipocalcemia. ¿Y por qué genera hipocalcemia? Buena pregunta. Repito, cuando una hormona está alterada, todo el resto de las hormonas están revueltas. Ese es el problema. El problema con mi especialidad es que viene el paciente por una cosa y sale con otro diagnóstico. Por ejemplo, doctor, ¿por qué consulta, señorita? Vengo porque estoy cansada y se me cae el pelo, doctor, y tengo la piel seca y quiero ver qué cosa tengo. Ok, ¿tú escuchas eso? ¿Qué tiene? Hipotiroidismo, ¿sí o no? Ya. Le comienzo a hacer la entrevista clínica. ¿Cuántos años tiene? 27, doctor. Ok. ¿Es regular tu regla? No. Ok. Ya veo acné, hirsutismo. ¿Qué pienso? Síndrome de ovario poliquístico. Ovario poliquístico. Le saco los análisis y efectivamente la hormona tiroidea está alterada. ¿Sabe qué, señorita? Tiene que tratarse de ovario poliquístico. Pero yo tengo aquí mi tiroides que está alterada. Sí, pero su tiroides está alterada, pero no ovario poliquístico, señorita. Cuando una hormona está alterada, el resto está revuelta. Esa es la regla. Ya, y aquí es el punto. Nosotros vemos las enfermedades como la punta del iceberg ahorita. Esto es semiología. Semiología, lo que ustedes están llevando es solo la punta del iceberg de lo que nosotros sabemos como médicos. Y quiero llevar esto, dejar esto en claro, en esta enfermedad, porque en el resto de las enfermedades se los van a decir, pero en esta no. En esta nadie se lo va a decir. Estoy casi seguro que nadie se lo va a decir. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con una emergencia diabética, una cetoacidosis, ¿de acuerdo? Eso es lo escandaloso y la punta del iceberg. Nosotros lo que hacemos es prevenir cuando está acá. Por eso es que ahora tenemos parámetros y sacamos glucosa a todo el mundo, al menos una vez al año, ¿cierto? Eso es lo que se hace ahora como un tema preventivo. Lo mismo acá. Ya se definió 4 estadios del hiperandrogenismo primario, ¿ya? Y lo más probable, si es que me invitan para la clase de medicina interna, y si es que llegan, ahí hablaremos más sobre esta vaina. Pero lo que quiero que se lleven es que el potasio bajo solamente ocurre en el estadio 4. Y es que tienes que tener un tumorzazo gigante para poder tener un potasio tan bajito. Pero pueden existir clústeres de nódulos chiquititos que con la justa, si se diagnostican con una tomografía, que generen todas estas enfermedades. Y luego el tumor va creciendo como nubes en el viento, es increíble, y así. Y luego después de eso resiste y llegas acá. ¿Se puede diagnosticar aquí? Sí se puede. ¿Cómo se puede hacer eso? Así. ¿De acuerdo? Con esto acabo. ¿Qué hora es? 9:40. Ah, estamos bien. Con eso acabo. Recuerdo que durante pandemia atendí a un colega ya. Un colega neumólogo. Virtual, por cierto, ¿no? De consulta virtual. Le digo, sí, doctor, sí, bueno, mire, soy colega y yo solamente quiero mis pastillas para el colesterol, ¿no? Y para la presión. Ah, le digo, bacán, listo colega, no hay problema, le voy a dar sus pastillas para la presión y para el colesterol. ¿Por qué? Por pandemia, ¿no? Y yo, cumpliendo lo que les dicen hasta el cansancio, ¿no? Cumpliendo protocolos de historia clínica. Hice mi historia clínica, como les han enseñado a ustedes. Doctor, disculpe, usted, ¿qué es usted? Ay, no soy neumólogo en Villa El Salvador. Ah, ya, acá. ¿Cuántos años tiene? Ah, tengo 39 años. 39 años. ¿Y desde cuándo sufre la presión arterial? Ah, no, eso me lo diagnosticaron a los 32.
¿32 años y tienes hipertensión arterial? Sí. ¿Y qué toman para la presión? Ah, bueno, tomo losartán, tomo metaprolol, tomo nifedipino y tomo hidroclorotiazida. ¿Tomas 4 pastillas distintas? Sí. ¿Y cuánto está tu presión arterial ahorita? Ah, no, mi presión no baja mucho. La verdad es que está 140/100. ¿Qué cosa? 140/100, doctor. Oh, perdóneme, colega, pero ¿usted no le extraña esa cosa? ¿Por qué, doctor? Claro, es que esto no nos dicen en el pregrado. Yo les estoy diciendo lo que no les dicen en el pregrado. Es que, doctor, la diastólica está muy alta. La diastólica no debe estar así. ¿Tiene alguna otra familia con presión alta? ¿Tiene alguna otra familia con presión alta? ¡Ah, sí! Mi hermano también es hipertenso. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene su hermano? ¿45? Ah. ¿Y desde cuándo tiene la presión arterial? Ah, será pues hace unos 10 años. Aguanta, o sea que desde los 35 tu hermano tiene hipertensión arterial. Sí. ¿Tienes algún familiar que tenga ACV o infarto o algo así? Ah, sí. Mi papá le ha dado un ACV. ¿Cuántos años tiene su papá? Ah, tiene ya 70 años. ¿Y a qué edad le dio el ACV? Ah, no, a los 55. Ok, no calza, pero mira, escúchame, ya estás diciéndome muchas cosas ya. Estás diciéndome demasiadas cosas ya. Primero, tienes una hipertensión moderada severa que es resistente al tratamiento médico. Y tienes familiares con hipertensión arterial que comenzaron a menos de 40 años. Escandaloso. Doctor, disculpará, pero le tengo que decir en la ética que nos caracteriza como médicos, tengo el deber de decirle que yo sospecho de usted de un hipertensión primario. El doctor se quiso caer de espaldas. Obviamente que no lo veía, pero estaba en virtual, porque estaba por llamada telefónica, chicos. Por llamada telefónica. ¿Ya? Existe esa premisa que dice, ¿cómo es? El médico busca lo que sabe y encuentra lo que busca, ¿listo? Entonces, tenía varias cosas así y me dijo, doctor, pero eso no ocurre con potasio bajo, en todo caso tendría yo que tener potasio bajo. Pero es medio diurético. No necesariamente. Yo puedo tener todo lo demás y sospechar de hipertensión primaria. ¿Sabe qué? Le hice una tomografía. Salió. Enfermedad de Crohn. Le dimos espironolactona, que es el tratamiento para esto. No más pastillas. Y se operó. Todos fuimos felices. Me trajo el hermano, lo conocí, le diagnosticamos lo mismo. Por llamada telefónica, chicos. Y me encantaría que les esté floreando, pero ocurrió. Así fue. Fue el año 2021 en plena pandemia. Listo. Entonces, la importancia de la semiología hasta ahora me persigue. Por eso es de que les estoy diciendo así. ¿Listo? Yo, chicos, acá está mi número de teléfono y mi correo por si gustan, lo que sea, no hay problema, estamos para ayudar. ¿Ya? Listo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Queja? ¿Consulta? Reclamo, sugerencia, acusación, discrepancia, vicisitud. Todo quedó claro, ¿no? Muy bonito. Listo, chicos. Una última cosa, rapidísima nomás, y nada más para terminar, y ya está. A estas alturas del partido les tengo que decir de verdad, amablemente y como docente que soy y como persona común y corriente que soy, que busquen a Dios. Hasta aquí deben haber visto tantas cosas en el organismo y yo tuve la gracia de poder conocer a Dios gracias a que estudié tanto aquí que me di cuenta que no puede existir tantas cosas tan ordenadamente diferenciadas si es que no hay un creador en medio de ellos.
Tiene que haber algún creador inmiscuido en medio de esto. Yo les invito a que busquen a Dios. Claro está, tienen que estudiar. Sé que la carrera es larga y sé que todavía falta un montón de cosas para hacer y bastantes amanecidas por esto. Pero cuando terminen y se den cuenta y den vuelta atrás y vean que la vida es corta, ahí van a acordarse de mí. Preferiría prevenirles, como le estaba hablando ahorita, prevenirles. Es momento que usen su juventud para que busquen a Dios. Que el Señor les bendiga y muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Chévere. A usted. Y las dejas, te las quedas, te las pasas, no sé. Ya, doctor, muchas Tú te gracias. encargas, ¿ah? Sí, Ah, ya. El doctor Paz me dijo que le mandara las preguntas hoy día. Si te pregunta porque te va a estresar, el doctor Paz es así, dile que se la mando en un par de horas. Un par de horas. ya, doctor, no se ¿Ya? preocupe. Chévere. Gracias. Chévere.